Queridos hermanos, seguimos en este tiempo de Pascua, tiempo en que estamos celebrando la resurrección de Cristo. Pero tal vez nos podemos preguntar, bueno, Cristo resucitó, ¿y eso a mí qué? ¿A mí de qué me sirve eso? Él está ya feliz en su cielo, yo aquí pasando dificultades y luchas. Pues resulta que ese Jesús no es un Dios lejano, es un Dios que nos busca. En cada misa viene a buscarnos, a nosotros, que hemos venido aquí porque de alguna manera Dios mismo nos ha llamado. Fíjense estos dos que se cuenta aquí que se van a su aldea. O sea, como quien dice, bueno, tenían muchas esperanzas en el Mesías, pero el Mesías lo mataron, lo crucificaron y se acabó, no hay nada que hacer. Ahora, el Mesías que ellos esperaban no era como Cristo, como Jesús se presentó. Ellos esperaban un Mesías que fuera una especie de político militar, que hiciera como David y Salomón, que restableciera el reino de Israel como lo fue en aquella época de David y Salomón. ¿Cómo lo estableció David? Con guerras, con batallas. Por eso no es de sorprenderse qué es lo que hace Israel hoy. ¿Cómo defiende su territorio? Pues con guerras y batallas, que es lo que hizo en su tiempo David, pero David obviamente no tenía misiles, tenía hombres, tenía espadas y ellos luchaban con lo que tenían. Hoy en día pues tienen otras cosas. Y Salomón, ¿qué hizo? Salomón estableció una paz por medio de alianzas. ¿Y cómo hacía las alianzas? Lo hacía a través de matrimonios. Él, como era el rey, tenía todos los medios económicos del reino a su disposición. Entonces, para establecer buenas relaciones de amistad con los pueblos vecinos, se casaba con las hijas o con las mujeres que le facilitaban los otros reyes para mantenerse una alianza de paz. Pero el problema fue que estas mujeres adoraban otros dioses y eso no le agradó al Dios Yahvé, el Dios de Israel. Por eso el Dios Yahvé abandonó a Salomón y permitió que después que él muriera, en sus hijos el reino de Israel se dividió en dos partes y finalmente fueron desterrados. Fíjense qué situación tan terrible atravesaron los israelitas en esa época por el pecado de los reyes. Sin embargo, Dios no abandonó a su pueblo, sino que hizo que retornaran. ¿Pero para qué? Para mostrarles que el reino que Él quiere establecer no es un reino aquí en la tierra, sino es un reino en el cielo, el reino de Dios. Por eso, para establecer este reino no hace falta hacer guerras, no hace falta, sino que el reino de Dios
se establece con el anuncio de la palabra, para que las personas se encuentren con este Cristo, este Jesús, que estaba anunciado su pasión y muerte en los textos del Antiguo Testamento, y que ha resucitado. De tal manera que a nosotros nos da una esperanza, porque muchas veces también nosotros queremos realizarnos a la manera del mundo. Obvio, nosotros tal vez no tenemos armas, no nos vamos imponiendo a la fuerza sobre los demás en ese sentido, pero nuestras armas, que son nuestros propios medios, que trabajamos, que vamos a un lugar de trabajo, o formamos empresa, o nos vamos del país a buscar otros medios, pero todo eso también es algo secundario, y muchas veces lo que nos proponemos no resulta, y experimentamos el fracaso en tantas situaciones. ¿Por qué Dios permite el fracaso? ¿Por qué Dios permite que muchas cosas no nos va bien? Planeamos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no nos resulta. Y las cosas se nos ponen en contra. Y decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no logro lo que yo quiero? O tal vez ni siquiera nos interesa hablar con Dios, porque decimos, no, este Dios no existe porque no me ayuda en lo que yo quiero hacer. Pero en realidad es Dios mismo quien se acerca a los discípulos, Dios mismo quien se ha acercado a nosotros. Pero Él, ¿qué les dice a ellos? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Su pasión y muerte, su crucifixión, era necesario para entrar en la gloria. Entonces, muchas situaciones que sentimos que nos va mal, que no nos ha funcionado, situaciones en que a lo mejor personas en las que hemos confiado nos han defraudado, nos han decepcionado, nos han estafado, nos han hecho cosas que no queríamos, nos han hecho llorar, nos han hecho sentir mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios ha permitido eso en tu vida? Pues Dios lo permite para que te des cuenta que tu realización no está en este mundo. Porque nosotros no somos entes económicos que nos vamos a realizar solo económicamente, sino que nosotros estamos llamados al cielo, a la vida eterna. Entonces, todas estas cosas que nos han ido mal, descubrimos que todo eso era, dice, necesario para entrar en la gloria. O sea, Dios muchas veces hace que nuestros planes se caigan abajo. ¿Para qué? Para mostrarnos que lo que Él nos quiere dar es mucho más grande que eso, mucho más importante, que es el cielo, la vida eterna. Que todo en este mundo es algo efímero, todo es pasajero, todo se va a acabar. Sí, es verdad, hay que trabajar, hay que hacer las cosas, y es necesario hacerlo, pero solamente Dios es el que te va a dar tu verdadera realización. Por eso el Señor nos ilumina primero con su palabra, pero después se hace presente en tu vida. ¿Cómo se hace presente? Dice que a continuación Él hace como que si se va, pero entonces ellos le piden, quédate con nosotros,
porque el día atardece. O sea, para ellos el nuevo día inicia a las 6 de la tarde. Entonces, como a las 5 y eso, el día anterior ya está declinando y ya va a empezar un nuevo día. A las 6 de la tarde empieza un nuevo día. Esa es la mentalidad antigua de los semitas, que son ellos, los israelitas, son semitas. Entonces, Jesús, ellos le dicen, quédate con nosotros. También tú le puedes decir al Señor, quédate conmigo, te necesito. Y dice que Jesús entró para quedarse con ellos. ¿Y cómo se queda con ellos? Dice que se sentó en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Fíjese, cada uno de esos gestos son 4 gestos. Se sienta a la mesa, tomó el pan, el panácimo que usaban ellos, pronunció la bendición, bendijo el pan, lo partió y se lo dio. Eso les hace referencia a la Eucaristía, a lo que ellos habían celebrado el día antes de la muerte de Jesús. Pero ellos en aquella época no le llamaban Eucaristía, no le llamaban misa, le llamaban la fracción del pan, porque Jesús había partido el pan, lo había fraccionado para darlo entre los que estaban presentes en la mesa. Entonces, cuando Él hace eso, netamente conectan. Jesús está aquí, es Jesús. Pero en ese momento ya no lo ven físicamente, ya no lo ven, porque ya Jesús ya no va a estar más físicamente con ellos, sino que va a estar sacramentalmente en el sacramento de la Eucaristía. Es aquí donde Jesús se hace presente para nosotros, en la misa, en lo que ellos llamaban la fracción del pan. Y es aquí donde Él se nos va a entregar. Que se nos entrega, ¿cómo se nos entrega? En la comunión se nos entrega vivo, resucitado, glorioso como está en el cielo. Eso es lo que vas a recibir. Si hoy comulgas, recibes a Jesús resucitado, glorioso. ¿Y Él qué te trae? Te trae vida eterna a tu vida. Ojalá pues que podamos ser anhelantes de que el Señor entre en nuestra vida, que el Señor nos dé esa vida eterna, que estemos siempre en esa unión con Dios, que es lo que Él nos quiere conceder.